¿Qué es lo que produce ondas gravitacionales? Bueno, de acuerdo a la teoría, en realidad, cualquier masa que no sea esférica y esté acelerándose produce ondas gravitacionales. Yo misma aquí estoy produciendo ondas gravitacionales. La cuestión es qué sistemas producen ondas gravitacionales detectables. La predicción de Einstein en 1916 es que las constantes que predicen la amplitud de estas ondas gravitacionales dice que son pequeñísimas, a menos que estén producidas por masas muy grandes, muy compactas, que estén moviéndose muy rápido. Entonces no estamos hablando de mí moviendo mis manos, sino que estamos hablando de estrellas moviéndose a velocidades muy rápidas o de todo el universo. En realidad sabemos que muy al principio del universo, después del Big Bang, el universo todavía no tenía átomos, tenía partículas elementales, era como una sopa de partículas elementales con cargas eléctricas y magnéticas y masas. Y se estaban moviendo, era como una sopa espesa tratando de organizarse, que después los electrones y los protones y los neutrones se organizaron en átomos. Pero aún antes de que eso pasara, todas estas masas, todas estas partículas elementales moviéndose, produjeron ondas gravitacionales en el universo temprano. Estas las predicen las teorías cosmológicas, las teorías del universo, pero hasta ahora no se han podido medir. Todo lo que sabemos acerca del universo temprano lo sabemos acerca de ondas electromagnéticas que empezaron a viajar cuando se formaron los átomos y dejaron que algunos electrones produjeran ondas electromagnéticas que llamamos ahora el fondo cosmológico de microondas. Eso es lo que estudiamos para saber acerca del universo temprano. Pero queremos medir ondas gravitacionales del universo temprano también, estas que se produjeron aún antes de este fondo cosmológico. Pensando en algo un poco más chico, pero todavía bastante violento, pensamos en explosiones de supernovas. Nosotros sabemos que cuando a las estrellas se les acaba el material con el que producen explosiones nucleares, de las que vemos la luz, se compactan y esa compactación después explota y expulsa todos estos átomos produciendo una supernova. Estas son novas, son estrellas que parecen más brillantes, es como una nueva estrella. Supernovas son estas explosiones tremendas de energía. De nuevo, sabemos acerca de estos sistemas porque vemos las ondas electromagnéticas, las ondas visibles, producidas por estas estrellas que explotan. Sabemos que explotan en cada galaxia alrededor de una vez cada 50 o 100 años. En nuestra galaxia en realidad ya tendría que haber venido una, hace 400 años que no se ve una bastante brillante, pero estamos esperando todavía. En promedio pasan cada 50 años. Estas explosiones, a menos que la estrella sea perfectamente esférica, que no son, producen ondas gravitacionales. Producen ondas gravitacionales durante la explosión, es decir, la curvatura del espacio-tiempo que se produce por este evento es simplemente debido a la explosión, pero después esa onda gravitacional viaja a la velocidad de la luz llevando la señal de esta explosión. Esa es otra onda que podemos ver. En realidad estas ondas dependen de cuán asimétrica sea la explosión y parece que son en realidad más simétricas de lo que uno parece. Cuando uno las mira, cuando uno mira la emisión electromagnética, lo que se ve es algo bastante esférico. Así que no sabemos cuán fuertes son, todavía no hemos detectado, pero eso es algo que podríamos detectar probablemente si pasa en nuestra galaxia. Otro sistema, que en realidad este fue un sistema con el cual sabemos, así es como sabemos que existen las ondas gravitacionales experimentalmente, son las estrellas de neutrones.
Las estrellas de neutrones son las estrellas más compactas que hay, a menos que sean agujeros negros. Es lo que queda después de esta explosión de una supernova. A veces queda un agujero negro, a veces queda una estrella de neutrones, que está hecha de partículas elementales. Estas estrellas rotantes, que giran bastante rápido, son muy masivas. La masa del Sol, en el tamaño de una ciudad mediana, ni siquiera una ciudad muy grande, una ciudad apenas mediana, giran muchas veces por segundo, a veces varias cientos de veces por segundo, están girando tan rápido alrededor de un eje, pero además emiten rayos de radio, ondas de radio alrededor de dos ejes, en dos direcciones, que no son el eje alrededor del que giran. Es decir, que estas ondas de radio están emitidas en una dirección que rota. Esto es lo que pasa en la estrella. Pero aquí en la Tierra, nosotros lo que vemos son señales de radio que vienen tic, tic, tic. Y lo que vemos en realidad es cuando la señal de radio, esta onda de radio que viene de la estrella, está apuntándonos a nosotros, pero después está dando la vuelta, apuntando a otros lados y después a nosotros de nuevo. Y dando una vuelta a otro lado y después a nosotros de nuevo. Es decir, lo que vemos es estos tic regulares en los observatorios de radio, de ondas de radio. Cuando se descubrió, Jocelyn Bell era una estudiante de doctorado en Inglaterra que trabajaba para un astrónomo famoso y ellos estaban buscando emisiones de radio producidas por estrellas, por fenómenos astrofísicos. Y ella, en las ondas de radio que miraba, que eran en general bastante ruidosas, encontró esto que era muy, muy regular. ¿Qué podía producir una cosa tan regular? En realidad bromeaban con que a lo mejor eran mensajes de extraterrestres, pero no eran extraterrestres, eran estas estrellas de neutrones. Así fue como se descubrieron las estrellas de neutrones, a partir de estas señales tan periódicas de radio. Pero muchas de las estrellas en el universo, en realidad la mayoría de las estrellas del universo, viven en sistemas binarios, están acompañadas, como casi todos los humanos, vivimos en parejas. En estos sistemas tenemos dos estrellas. A veces está la estrella de neutrones, de la que vemos la señal de radio, y otra estrella, que a veces también es una estrella de neutrones, a veces otra estrella. Pero si hay un sistema binario, este sistema binario, como sabemos, van a estar girando las estrellas una alrededor de la otra, y entonces estas señales de radio que vemos, tic, 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 a veces vienen más rápido y a veces más lentas, a veces más rápido y a veces más lentas, porque la estrella de neutrón no está siempre en el mismo lugar, está girando alrededor de la otra. A partir de las irregularidades en las señales de radio, es como reconocemos que no hay una estrella, sino dos. Aunque veamos una señal de radio, midiendo los tiempos entre la señal de radio, sabemos que hay un sistema binario. El primer sistema binario fue descubierto también por otro estudiante de doctorado, Roger Hulse, que trabajaba con otro astrónomo famoso, Joseph Taylor, en los 70. Al principio de los 70 descubrieron el primer sistema binario que además no solo era un sistema binario, sino que por la irregularidad se puede medir las masas de estas estrellas y la otra estrella también era una estrella de neutrones. Y no solo eso, sino que estaban muy cerca, la órbita tomaba apenas 8 horas. Imagínense, la Tierra tarda 1 año en dar vuelta al Sol. Y estas estrellas tardan apenas 8 horas en dar una vuelta completa. Eso quería decir que estas estrellas estaban produciendo ondas gravitacionales de muy baja frecuencia, un periodo de 4 horas, muy, muy baja frecuencia, pero suficiente como para llevarse energía y hacer que las estrellas se acercaran. Y a partir de las señales de radio, nosotros también podemos medir cuán cerca están las estrellas. Y eso es lo que se vio decrecer exactamente así como predice la teoría de Einstein.
Es decir, cuando este sistema se midió, no por un año o dos, sino por varios años, en realidad ahora se ha estado midiendo por décadas, se ha visto que las dos estrellas se acercan, exactamente como predice la emisión de ondas gravitacionales. Tan fuerte es esta prueba de la existencia de ondas gravitacionales que en el 93 Hulse y Taylor recibieron el premio Nobel por este descubrimiento, no solo por haber descubierto el primer sistema binario de estrellas de neutrones, sino por haber probado que ese sistema emite ondas gravitacionales.